Oye, pero está esa pantalla que dice... Listo, buenas noches a todos otra vez. Bueno, pues ahí hicimos el intento. Obviamente, pues sé el problema de conectividad, de ir conociendo pues como tal la herramienta. Eh, no sé, obviamente pues aquel persona pues que me diga, no, profe, tal cosa, pronto más clara, obviamente más claras las preguntas pueden ser, ¿cierto? Sino que es más que todo buscar como qué podemos hacer en 15 segunditos, algo distinto. E independientemente, pues se reciben todas las sugerencias y ya pues más que todo el que quiera compartir algo y si no, pues ya de una vez arrancamos, no hay tema con eso. Profe, a mí me gustó mucho la dinámica. Es chévere cuando uno aprende a manejarlo. Ok, gracias. Sí, profe, muy bueno. Uno se azaras con esas preguntas tan rápido, uno como que no ve, pero muy bacano el juego. No, a mí me gustó mucho. Sí, no, Me fue como medio mal, pero, pero muy bueno. sí, no, ahí nos entretenemos un ratico. Obviamente, pues son herramientas que vamos a ir afianzando con el tiempo y de pronto otros profes también se animan a hacerlo y pues eso es también un método de evaluación porque se puede usar también hasta indiferido. Es decir, no tiene que ser, por ejemplo, yo les podría compartir el link un día y usted lo puede hacer desde su casa, ¿cierto? Solito y sin tener la pantalla, sino que simplemente usted solito lo puede mirar y usted mismo lo puede responder desde el equipo. Entonces, no puede ser asincrónico, es decir, no es al mismo tiempo, ¿cierto? Eh, pero pues se puede seguir haciendo pues la mecánica. Bueno, muchas gracias. Y pues vamos a empezar pues como tal, vamos a dar inicio pues ya a la temática. Entonces, bueno, como siempre yo les muestro la plataforma, hoy pues no se les había mostrado. Aquí pues hoy sí está un poquito gris, no tiene imágenes ni nada ni videos. Este va a ser un poquito un poquito más serio por así decirlo, pero pues yo les pongo un videito y todo del caso. Aquí yo les dejé varias cosas, ¿cierto? Les dejé la propuesta de la NIF de la normalización económica de hoy en día, como para tener información actualizada. Obviamente esto fue un editorial de hace 2 semanas, esto fluye todos los días. Hoy si alguna personita alcanzó a escuchar algo del presidente, pues una cosa dijeron en Blue Radio esta mañana y ahorita el presidente de pronto dice otras cosas. Entonces, todo este tema económico y de cuarentena y demás, uno va a escuchar mucha información. Perdón Ahí sí por toca, llegar tarde, profe, tenía diarrea. podíamos omitir aparte, tranquilo. No, yo Entonces, aquí con el chorizo. bendito Dios. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que tener claros más que todo que debemos guiarnos por la normatividad vigente, ¿cierto? A eso me refiero es en el sentido del decreto que vaya saliendo y demás, ¿listo? Entonces, para tener esa parte, sí, tener como claro el tema. Bueno, también les debo una guía PESTEL, que es el tema con el que vamos a dar cierre y va a ser una guía que les va a poder apoyar a hacer el trabajo en grupos, que después les explico. Y también les dejo un artículo de investigación con el análisis PESTEL. Vamos a entrar en el tema y vamos a revisar. ¿Ok? Y vamos a ver quién escribe acá en el chat. Creo que ya todos están silenciados. Bueno, entonces, como siempre tenemos que hacer un análisis de contexto. O sea, la contabilidad no es ajena a la empresa. La contabilidad no va a ser distinta a temas asociados a la economía, ¿cierto? Por eso siempre procuro mirar de pronto temitas de nuestro día a día, porque la contabilidad es fundamental, pero hace parte del ciclo económico y es necesaria para la información que tengamos. ¿Listo? Entonces, por eso les dejo acá estas imagencitas. No tengo nada ni con Frisbee, ni con Gerenciar, ni con el Diario de Lotubo, ni con Multidrogas, pero son empresas regionales, son empresas de acá de Pereira que son muy exitosas y es importante pues como tener la referencia, ¿cierto? Sabemos pues que cada uno en su segmento pues es exitosa en el área. Obviamente de pronto la menos conocida pues será Gerenciar en ese sentido porque es simplemente urbanística acá en la región, pero pues no es de envergadura a nivel nacional, cosa de que de pronto Multidrogas y Frisbee sí son.
¿cierto? Ebediza tiene distribuciones en diferentes partes del país. Frisbee, pues bien lo conocemos que es una empresa pues demasiado exitosa. Y el diario de Lotún, pues que ya no llama el diario de Lotún, sino el diario, pues entonces también tiene prensa e información de nuestra región. Entonces, haciendo pues como ese preámbulo, las empresas ¿a qué? Vamos a encontrarlas en diferentes dimensiones, ¿cierto? Vamos a ver cómo vamos a clasificar las empresas. Entonces uno las puede clasificar de un modo funcional, un modo técnico-económico, económico-financiero y posteriormente pues unas situaciones adicionales. Entonces desde el punto de vista funcional, la empresa es como lo que nosotros conocemos como la jerarquía, ¿cierto? Entonces va a tener el presidente y demás y va a tener pues otras áreas que van bajando a título jerárquico, ¿cierto? Alguien arriba y después o piramidal, por así decirlo. En ese sentido, también vamos a encontrar la obtención de un beneficio. La figura del empresario como organización de dicha actividad económica, pues será fundamental. Entonces, cuando hablamos de temas funcionales, ¿sí? Cuando hablamos de este tema funcional, lo que se va a buscar es ¿qué? Un beneficio económico, ¿cierto? Entonces, esa es la primera parte. ¿Ok? Bueno. Vamos a entrar también a la dimensión técnico-económica, ¿cierto? Que representa la capacidad de la empresa para realizar transformaciones productivas, sujetas a costos que persiguen maximización del beneficio. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener un análisis de alguien que transforma un recurso y lo va a entrar a vender con tal de obtener un ingreso, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita en el jueguito. ¿Listo? Eso por ese lado. También vamos a tener un punto de vista económico-financiero que se va a generar por la generación de valor. ¿Listo? Cuando hablamos de utilidades, ¿uno qué piensa? Uno piensa en los estados financieros, ¿cierto? En el estado de situación financiera. Entonces vamos a hacer un pequeño acá, me dejo acá de compartir un segundo. Y les voy a mostrar más o menos, una cosita acá. ¿Sí? Ustedes el concepto de EVA, ¿sí? De valor económico agregado, lo van a conocer o lo van a visualizar en semestres posteriores y van a poder ver temáticas asociadas a análisis financiero. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es una diferenciación entre qué sería la utilidad y qué sería el valor económico agregado. Entonces, vamos a hacerla de una forma un poco muy sencilla, pues para no cargarnos de teoría. Cuando hablamos de utilidad, hablamos de ventas, hablamos de costos, hablamos de gastos, ¿sí? Y después hablamos de una utilidad, ¿cierto? Obviamente la estructura, pues eso tiene claridad, ¿cierto? O sea, nosotros sabemos que un segundito, yo miro acá algo. Bueno, vamos a dejar de compartir un instante. Denme un segundo, por favor. Voy a llamar a lista de una vez. Vamos a hacer una pausita chiquita. Vamos a llamar a lista un instante. ¿Sí? Ok, voy a llamar aquí. Denme un momento, por favor. Listo, ok. Entonces, me demoro poquito tiempo llamando a lista. Vamos a mirar. Karen Agudelo. Presente. Gracias. Laura Daniela. Presente. Laura Daniela, gracias. Alejandro Álvarez.
Diego Álvarez está. ¿No? Ok. Ángela Patricia Alzate. Presente, profe. Gracias. Natalia Andrea Arboleda. Presente. Gracias. Diana Alexandra Arias. Presente, profe. Gracias. Mariluz Bedoya. Presente. Karen Blandón. ¿Sí logro conocer? Presente, profe. Gracias. Juliana Blandón. Presente, profe. Gracias. Lina Casilimas. Presente. Andrea Cortés. Presente, profe. Gracias. María José Delgado. Presente, profe. Gracias. Juan David Giraldo. Juan David está. Presente. Sí, Gracias. profe. Muchas gracias. Natalie Ladino. Presente, profe. Gracias. Kevin Locarno. Presente, profe. Gracias. Jason López. Presente, profe. Gracias, Jason. Yadir Klein. ¿Yadir está por ahí? Sí, por ahí lo veo. Presente. Gracias. Cristian Marín. Presente. Listo. Ok. Cristian Marín, listo. Entonces, Natalia Marín. Presente, profe. María Elena Marín. Presente, profe. Diana Constanza. Presente, profe. Gracias. Ana María Puerto. Presente, profe. Brenda Ramírez. No está. Luisa Ríos. Presente. Gracias. Josuani. Presente. Gracias. Luz Elena. Presente. Gracias. Natalia Sanz. Jessica Tamayo. Presente, profe. Gracias. Dora Velázquez. Presente, profe. Por favor, el número 0287, ¿quién es? El que está con nombre 028787. Ok. ¿Nadie del 0287 está? ¿No? Ok, perfecto. Un fantasma, profe, ¿por qué no habla? Si no habla, entonces. Ok. Sí, porque si no habla, entonces se va. Listo, ok. Bueno, ok, chicos, muchas gracias. Bueno, sigamos acá. Ujú. Ok, entonces en el tema de ventas y de costos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de utilidad. O sea, van a haber unos costos que yo tengo que incurrir, ¿cierto? ¿Sí? Posterior a eso, voy a tener que entrar acá con otros recursos y obviamente la utilidad será el valor que me resta, ¿cierto? Entonces sería el valor restante. Eso sería utilidad. Cuando hablamos de EVA, cuando hablamos de valor económico agregado, lo que se busca es que esta utilidad, ¿sí? Estos 25 millones, sean superiores o mayor que, ¿sí? O mayor que el costo de capital, ¿sí? Entonces, este es un concepto un poco diferente, ¿sí? Cuando hablamos de valor económico agregado, porque lo que se va a decir es que puede que tú generes utilidad, pero vamos a hacer el ejemplo súper sencillo. El costo de capital sean 30 millones. Entonces, la diferencia será el valor que se genere, ¿cierto? Acá antes se destruye valor. Es un concepto de pronto un poquito diferente, pero lo que quiere decir es que puede que yo tenga utilidades, pero ese costo de capital exceda mis utilidades y yo no esté generando un valor económico. ¿Listo? Entonces, ese es el sentido, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener un poquito claro. Entonces, cuando hablamos de estos conceptos y de estas situaciones, es importante entender que el dinero tiene un costo. Esto se refiere, o de dónde pueden salir estos 30 millones, así rapidito. Yo puedo tener activos por 1.000 millones o por 100 millones. 100 millones. Pero esos activos están financiados, ¿sí? O sea, yo puedo tener unos pasivos y puedo tener un patrimonio, ¿sí? A eso se refiere el concepto.
El uso de estos recursos, es decir, pongámosle que sea 50 millones y 50 millones. Ahí tenemos un balance cuadrado, ¿sí o no? A las 8. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Ok, listo. Entonces sería un balance cuadrado, ¿ok? Entonces es tener claridad sobre eso. Estos pasivos van a tener un costo, ¿sí? Que pueden llegar a ser de 15 millones, ¿sí? Es decir, puede que el préstamo me toque pagar a mí en intereses 15 millones. Y acá tenga que darle a los socios utilidades por 15 millones. De ahí pueden salir estos 30, ¿sí? Esta razón financiera o esto que hablamos de EVA, a lo que se refiere es, bueno, tú generas una utilidad, pero esa utilidad tiene que ser superior a este costo de capital. Estos valores tienen una forma de calcularse técnicamente, ¿cierto? Obviamente no las vamos a ver en esta materia, pero a lo que vamos es que son dos conceptos distintos. Una cosa es que haya utilidad y otra cosa es que se genere valor. Cuando hablamos de valor es cuando ustedes colocan de pronto esas frases motivacionales y demás, donde dicen que el valor es súper importante, pero que conocen el precio del dinero, pero no el valor del tiempo. Bueno, todas esas cosas. Valor es ir más allá, tener una concepción superior a lo que simplemente sea solamente el efectivo, ¿sí? Es un análisis un poquito más a profundidad. Entonces, a eso quiere decir ese tema. Ok. Bueno. Ok. El número 303, ¿quién es? Yo, profe. Ok, perfecto. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta también una parte jurídico-mercantil. Entonces eso era para hacer una diferenciación entre técnico-económico, que sería maximización de la utilidad, y una diferenciación entre económico-financiero. Entonces más o menos es el tema que se iba a tocar. Cuando hablamos jurídico-mercantil, entonces estamos hablando de, bueno, cómo se representa la empresa, quiénes van a ser los socios. Entonces hablamos ya de un tema más que todo legal, ¿cierto? Cómo se estructura, bajo qué contrato, bajo qué términos. Entonces vamos a hablar de sociedades de personas y sociedades de capital. Vamos a hablar de SAS, de SA, de limitada. Entonces vamos a hablar más que todo de derecho mercantil. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el legalmente? Entonces la empresa tiene también una visión jurídico-mercantil. Por último, vamos a tener una dimensión social, que es lo que hoy en día estamos viviendo, ¿cierto? El hecho de que coexistan una empresa, ¿cierto? El hecho de que coexista esa compañía, uno va a poder comprender que es necesaria para el desarrollo de la sociedad, ¿cierto? Cuando hablamos de que el trabajo dignifica, que el trabajo es necesario, que el ser humano necesita trabajar, ¿cierto? No solamente por pensar en una pensión, en un ingreso, en una subsistencia, sino que el trabajo dignifica al ser humano y le da uno de los sentidos a su existencia, ¿cierto? Entonces es como entender que la empresa es más allá de una utilidad y también es personas, ¿cierto? Que es lo que se ve hoy en día. Empresas que son conscientes de que están compuestas de personas y asumen unos riesgos pagando los sueldos, no suspendiendo contratos, como hay otras que tienen una visión más de utilidades, que simplemente lo que van a hacer es recortar gastos sacando personal, ¿cierto? Eso tiene tanto de largo como de ancho. Obviamente podemos encontrar unos sectores que netamente no van a poder abrir, entonces uno dice, bueno, un bar, ¿cierto? Una discoteca, uno dice, pues la gente no la va a poder sostener porque no va a abrir sino hasta el otro año. Entonces ese sí de pronto uno entiende el por qué. Pero hay otras compañías que siguen operando y de pronto aprovechan esta situación y quieren es maximizar utilidades. Cosas que vimos con los créditos de Finagro, con situaciones muy, muy incorrectas que se está aprovechando la gente para lucrarse, ¿cierto? Entonces se le olvida la dimensión social de la compañía. ¿Listo? Entonces la compañía también puede ser vista como un sistema, ¿cierto? Entonces, los sistemas son ese conjunto de elementos relacionados que mediante un conjunto de relaciones que representan input y output. ¿Qué quiere decir? Tanto ingresos como salidas, ¿cierto? Ya vamos a mirar un poquito la imagen y vamos a entender qué es eso. Vamos a tener unas entradas, vamos a tener un proceso de transformación y vamos a tener al finalizar una salida. Entonces es entender que la empresa puede ser eso. Normalmente podemos entenderla como ese sistema.
Va a entrar datos, va a entrar dinero, tecnología, energía, bienes y demás. Va a pasar por un proceso y va a salir algo, ¿cierto? Van a salir productos, van a salir servicios, resultados, ¿cierto? Entonces va a salir otra cosita. Entonces, para ser claros, toda empresa, así no transforme bienes, va a tener que dar un valor agregado en un proceso de transformación para poder que vaya a tener una salida, ¿cierto? Entonces tú me puedes decir, no, es que uno compra los huevos en la distribuidora y entonces yo llego y los revendo. Bueno, tú haces un proceso de transformación que por lo menos es un trabajo logístico, o sea, de transporte. Tú vas a comprar esos bienes y vas a prestar un servicio y vas a llevarlo a domicilio. Esa es otra opción, ¿cierto? Entonces, cada organización es un sistema y va a tener entradas y va a tener salidas, ¿cierto? Bueno, entonces deben existir un conjunto de elementos, una estructura, un plan común, unas funciones y un conjunto de situaciones observables del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablamos de conjunto de elementos es que va a haber un conjunto de procesos, de áreas, de insumos que vas a necesitar para poder transformar. Vas a necesitar una estructura para poder transformarla, ya sea a nivel logístico, a nivel, no sé, intelectual, infraestructura, tecnológica, ¿cierto? Plan común, tú tienes que saber a qué te vas a dedicar, ¿cierto? Si vamos a hablar de vender empanadas, entonces vamos a tener la masa para las empanadas, la estructura para hacerlas, y vamos a tener el plan común que es venderlas, ¿cierto? Unas funciones características que va a decir, bueno, cada quien que se dedica con qué con la empanada, y ese conjunto de estados y situaciones que va a poder observar el sistema va a poder ser observado. ¿Ok? Bueno, ya vamos a ver, estudiarlo como una organización. Entonces, sigue hablando de un sistema, pero sociotécnico y abierto. Es decir, ya hace parte el ser humano de ella. Aquí miramos y se pueden ver solamente un recurso, pero no se contempló de lleno el recurso humano. Acá sí se puede llegar a contemplar. Entonces vamos a hablar de varios aspectos, que sería el técnico, el humano, la dirección, el cultural y un sistema político. Entonces, productividad y rentabilidad habla, bueno, listo, técnicamente tenemos que ser eficientes en la producción y vamos a tener que ser rentables. Ese perfil humano va a tener que cumplir unos requisitos para poder crecer. Esa dirección va a ir dimensionada al cumplimiento de objetivos, estándares e indicadores. Culturalmente vamos a tener que tener una cultura organizacional, ¿cierto? Ahí es donde es fundamental y uno sabe la cultura organizacional que tiene una empresa en el momento que tú entras, ¿cierto? No sé, cuando por ejemplo la cultura organizacional puede ser hasta distinta entre Cine Colombia y Cinemark, ¿cierto? Cuando uno va y se sirve las gaseosas, es diferente, ¿cierto? En uno te la sirven y en otro tú la sirves. Si por ejemplo hablamos de un restaurante, entonces la cultura organizacional varía entre un restaurante X y de pronto uno que sea dependiendo del nivel de ingreso, ¿cierto? Entonces, esa cultura organizacional se va a sentir. Es más, a veces llegamos a empresas en las cuales cuando uno entra o un almacén o demás a comprar cualquier cosa y uno sabe que el ambiente está pesado, ¿cierto? Entonces hay un desarrollo organizacional que permite ese tipo de situaciones que se afianzan en los mismos empleados. Por último, ese sistema político habla de un equilibrio y ese es comprender que debe haber un equilibrio entre lo humano, lo organizacional y la parte de generación de utilidades vía eficiencia y productividad. ¿Listo? Entonces es entender que se debe hacer eso. No sé de pronto alguien si tiene una duda en el momento. Ok. Listo. Bueno, chicos, entonces voy a explicar la tarea, ¿sí? ¿Ok? Como para que ustedes ya se vayan ¿qué? A hacer la actividad, ¿listo? Si no hay más duditas. Yo ya la tengo oculta, ya se las voy a mostrar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Esta actividad, lo que siempre me preguntan al finalizar es lo siguiente. ¿Cuándo es la fecha de entrega? Aquí está clarita, martes 19 de mayo. ¿Eso qué quiere decir? Van a tener la semana que viene y la que le sigue. ¿Por qué van a tener tanto tiempo? ¿Sí? Porque el análisis PESTEL es un poquito extenso. ¿Listo? ¿Qué se va a tener que hacer? En primera instancia van a presentar un informe, ¿cierto? De un análisis PESTEL preparado para la exposición que sería el parcial. ¿Listo? El segundo corte. ¿Ok?
Entonces, para tener esa parte presente. Entonces, se van a hacer en grupos, ¿de cuántos? Entre 3 y 4 personas, ¿cierto? Ese va a ser pues como la noción. Si mi profe lo puede hacer individual, sí, pero pues se recomienda que lo hagan grupal por temas de tiempo, por temas de conseguir información y demás. Listo. Cada grupo puede escoger la empresa que desee. Usted me puede decir, ah, no, se puede hacer, no sé, Frisbee, no sé, la empresa en la que trabajo. 2, si van a hacerlo con la empresa en la cual ustedes trabajan, tienen que ocultar el nombre. Listo, no me vayan a decir la empresa. Me pueden decir la actividad, me van a decir a qué se dedica, pero no me digan el nombre de la compañía por respeto a la misma. Listo. Por último, se pide realizar el trabajo de una portada, pues para yo saber quiénes son los integrantes del grupo, y webgrafía. Aquel que no le ponga webgrafía, se le bajarán 5 décimas, listo. Entonces, para que lo tengan presente. Ya saben hasta cuándo tienen plazo. Ese plazo es de entrega de informe. En la noche del 19 de mayo, nos vamos a encontrar para que expongan por grupos, listo. Como por Zoom, listo. Ahí ya la otra semana miramos, pues, cómo vamos a revisar el tema, listo. Ok. Bueno, entonces vamos a volver a compartir acá pantalla y vamos a revisar el tema de políticas. ¿Listo? Una consulta. ¿Ya con quién es? Profe, una consulta. Con los terroristas. Ok. Listo, dime, cuéntame. Profe, ¿usted de pronto nos puede colaborar en subir estas diapositivas cuando tenga un espaciecito ahí a la plataforma, las que Sí. estamos viendo hoy? Claro que sí, ya se la subo, ¿listo? Ok, gracias, muy Bueno, formal. ¿qué es un análisis PESTEL? Un análisis PESTEL es un análisis de contexto, ¿listo? Entonces, ese análisis de contexto va a poder permitir determinar los impactos que hay a futuro. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día se necesita un análisis de contexto económico, ¿sí? Entonces, políticas que hay en este momento que afecten al sector en el cual ustedes juegan la empresa. Entonces, por ejemplo, Frisbee. Vamos a Frisbee ejemplo en este instante. Políticas que le hagan que lo impacten. Que no hay servicio a la mesa. Es decir, uno no puede ir y comprar la comida y comérsela ya. Eso impacta. ¿Qué centros comerciales no hay? Eso impacta. ¿Listo? Entonces, las decisiones políticas los van a afectar. Las decisiones políticas están muy relacionadas con la legislación, ¿cierto? Porque lo político va a repercutir en decisiones legislativas, ¿cierto? Entonces, ¿qué legislación está impactando en este momento a Frisbee, tanto positiva como negativamente? Económicas. Entonces, la crisis que se está viviendo nos va a apuntar unas tendencias positivas y unas tendencias negativas. Entonces, ¿qué favorece en este momento? La digitalización, la virtualidad. Entonces, desarrollar aplicaciones móviles van a permitir que económicamente se logre ese tema. ¿Listo? Ok. Bueno, sociocultural. Entonces, bueno, aquí habla de demografía, estilos de vida, actitudes y opiniones, imagen corporativa y aspectos éticos. Entonces, con respecto al tema sociocultural, ustedes van a poder encontrar, bueno, quiénes van a ser el público objetivo. Por ejemplo, sigamos con Frisbee. Entonces uno dice, Frisbee normalmente podríamos llegar y decir, no, pueden ser entre niños y adultos. De pronto ya personas de la tercera edad no pueden consumir habitualmente el tema. ¿Listo? En ese sentido. Camilo. Ok. Listo. Entonces, en ese sentido, bueno, denme 2 segundos. Ok. Bueno, por último, tecnología y ecología. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, ¿cómo se va a impactar esa empresa? Y por último, la ecología, ¿cómo las medidas ambientales afectan o no el empresariado? ¿Listo? Entonces, eso por esa parte. Listo, muchachos. Les pido excusas. Sé que hay alguien que está entrando y saliendo, poniendo música, modificando la pantalla y demás. Voy a tener que revisar el tema de las contraseñas y demás por temas de seguridad. Listo. Entonces, para tener esa parte presente. Entonces, ya llamé a lista, ya los voy a sacar de la sesión y cualquier duda me escriben al WhatsApp. ¿Listo? Listo.
Profe, feliz noche. Listo.